En Radio Hubo comienza El Tiempo de la Fonoaudiología, el espacio donde la voz y el sonido se hacen protagonistas de la discusión social. Hola, bienvenidos y bienvenidas al Tiempo de la Fonoaudiología, programa acá en la Radio Hubo dedicado al área de la fonoaudiología, con el sello Hubo. En este programa leeremos parte de un estudio de la revista chilena de fonoaudiología llamado Análisis Lingüístico Clínico de las Alteraciones Fonológicas en el Niño, un estudio de caso, y tendremos como invitado a Claudio Iturra, fonoaudiólogo docente, con quien conversaremos sobre la experiencia de un graduado de la Universidad Bernardo Higgins, trabajando en la Universidad Bernardo Higgins, y también sobre las diferencias lingüísticas e influencias culturales en los idiomas. En Radio Hubo comienza El Tiempo de la Fonoaudiología, programa donde la fonoaudiología tiene la voz. Para iniciar el programa leeremos parte de un estudio de la revista chilena de fonoaudiología llamado Análisis Lingüístico Clínico de las Alteraciones Fonológicas en el Niño, un estudio de caso, artículo de Andrés Casadiego, Josafat Gillen, Julia Solovieva, Regina Menchiskaya, todos de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En los últimos años, dentro del ámbito clínico, se ha pugnado por la integración de un marco teórico multidisciplinar que permita explicar de forma integral las alteraciones del lenguaje. Esto adquiere mayor relevancia cuando se proponen categorías diagnósticas que se limitan a describir el daño y a no a explicar las causas subyacentes. Así, los objetivos de este trabajo son: 1. Identificar los factores neurofisiológicos y neuropsicológicos alterados a partir de la perspectiva neuropsicológica de Luria en un niño con problemas de lenguaje, y realizar un análisis lingüístico de los errores fonológicos para determinar la relación existente entre ambos elementos. El método que se siguió fue un estudio de caso de tipo descriptivo, donde se realizó un análisis cualitativo de los déficits fonológicos del paciente. Los resultados muestran que el niño presentaba un amplio rango de alteraciones fonológicas: asimilación, sustitución, omisión e inserción, todos ellos relacionados con el mecanismo de análisis y síntesis sinestético y organización secuencial de movimientos y acciones. Estos resultados sugieren que existe una relación entre los factores neuropsicológicos alterados y el tipo de error fonológico presentado. Se propone aquí que los déficits del lenguaje pueden explicarse en mayor medida que si se considera un enfoque neuropsicológico y lingüístico. Finalmente, la inclusión de la lingüística al campo clínico fonoaudiológico permitía explicar los fenómenos observados de manera más integral. En los últimos años, dentro del ámbito clínico, se ha pugnado por la consolidación de un marco teórico interdisciplinario que permita abordar el estudio de las patologías del lenguaje de manera integral. El paciente ME es un sujeto masculino de 6 años y 10 meses de edad, hablante monolingüe de español de lateralidad diestra. ME es llevado a la unidad de neuropsicología del Hospital Universitario de la Ciudad de Puebla debido a que presenta dificultades en la producción del lenguaje oral, a saber, omisiones y sustituciones fonológicas, así como los problemas en la articulación de ciertos fonemas. ME tiene dificultades en la motricidad gruesa y fina. El tipo de análisis que se llevó a cabo es de estudio de caso de tipo descriptivo exploratorio, donde interesa principalmente realizar un análisis cualitativo de los déficits fonológicos presentes en el niño con problemas de lenguaje y su relación con las dificultades neurofisiológicas y neuropsicológicas. Para ponderar los resultados de este tipo es necesario descartar que el lenguaje es en gran parte un acto motor, puesto que requiere el control y coordinación de múltiples órganos para la producción selectiva de los sonidos de un sistema dado, y al igual que toda la función psicológica superior. El lenguaje, incluido su componente motor, se desarrolla a lo largo de la ontogenia y requiere como elemento fundamental un sistema nervioso sano y un entorno sociocultural propio para su formación.
El análisis neuropsicológico, neurofisiológico y lingüístico ayudaron a determinar como causas del déficit del paciente un desarrollo insuficiente de los mecanismos de integración de información propioceptiva y de organización secuencial de movimientos, asociado esto a una actividad atípica en las estructuras parietales profundas del hemisferio derecho. La alteración de las bases fundamentales del movimiento voluntario tuvo como consecuencia el desarrollo inadecuado del sistema fonológico del niño, de forma tal que se presentan múltiples errores asociados a la dificultad para diferenciar entre percepciones propioceptivas cercanas entre sí. El análisis lingüístico permitió evidenciar un compromiso en la selección de las unidades fonémicas que se relaciona directamente con el nivel de similitud entre sus rasgos constituyentes. Asimismo, este análisis contribuyó a puntualizar que la alteración se focaliza en los fonemas dentoalveolares, puesto que su articulación requiere de una adecuada aferentación propioceptiva de la lengua. Finalmente, los datos neurofisiológicos aportan información importante sobre la participación de las estructuras subcorticales del hemisferio derecho en la integración de la información somatosensorial como la base de la articulación del lenguaje, llamando la atención sobre la necesidad de investigar a profundidad sobre esto. Revista Chilena de Fonoaudiología, volumen 18, año 2019. Ahora vamos con lo nuevo de los Bunkers con olor a viejo. En este invierno te has pasado tanto tiempo lejos que ya sabes cuán difícil puede ser cambiar de rumbo. Vas corriendo tras las situaciones, bien cansado siempre a tropezones. Faltan hoy las ganas de salir, quemar el mundo. Y hoy resulta tan difícil de aceptar que ya hueles a viejo, que te quedan tantas cuentas por pagar. Esta desde aquella vez que nos amamos, nunca fui proclive a la felicidad, a la felicidad. Sabes cuán difícil puede ser cambiar de rumbo. Y hoy resulta tan difícil de aceptar que ya hueles a viejo, que los años te han botado en un lugar. Difícil de aceptar que te quedan tantas cuentas por pagar esta mañana.
La música chilena es protagonista en Radio Hubo Online. En Radio Hubo seguimos con el tiempo de la fonoaudiología. Para continuar tenemos como invitado a Claudio Iturra Bustamante, quien es fonoaudiólogo licenciado en fonoaudiología de la Universidad Bernardo O'Higgins, magíster en docencia para la educación superior de la Universidad Central. Actualmente es docente en la carrera de fonoaudiología en la UBO. Ha trabajado en la Liga Chilena contra el Mal del Parkinson, también en la Subsecretaría de Salud Pública, Seremi, Región Metropolitana, entre otros. Profesor, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Estoy bien, así que esperemos que sea una grata entrevista. Ok. Profesor, para saber más sobre usted, ¿por qué le gustó la carrera de fonoaudiología? Si nos puede contar qué lo motivó a estudiar fonoaudiología. Bueno, básicamente yo cuando entré a la UO no tenía, al igual que muchas personas, claro, quizás qué era fonoaudiología, pero sí tenía algunas nociones de qué se trataba, ¿ya? Cuando llegué, obviamente vine a pedir información acá a la universidad y uno de los grandes motores quizás que podría hacer y que podría mencionar acerca de por qué me decidí es porque cuando pequeño yo tengo todavía un amigo que tenía o que tiene en realidad problemas auditivos. Ya, él sufre de hipoacusia desde pequeño. Cuando yo estaba en la básica siempre usó audífonos. Y obviamente él tenía sus problemas obvios para comunicarse, tanto con el entorno, con los profesores, con los alumnos. Y yo en ese momento me hice amigo de él y, bueno, al ser pequeño jamás hubo discriminación en cuanto a eso. De hecho, se formó una gran amistad y yo hacía como especie de un intérprete de él, de lo que quería decir, porque de alguna forma se me facilitaba comunicarme con él y expresaba a los demás lo que él quería decir. Y eso a lo mejor fue como un gancho de saber que en fonoaudiología también se abarca un poco el área de audiología, de audífonos, ayudar a la gente que tiene problemas auditivos. Y luego después ya me di cuenta que tenía muchas más aristas, pero yo podría decirte que esa fue una de las grandes motivaciones quizás que a lo mejor me decidí, porque estudiar fono, como ayudar a ese tipo de personas que tienen esas dificultades. Ok. Y para conocer su paso por la universidad, ¿cómo llegó a estudiar a la UBO? Bueno, es un poco, por decirlo aquí, como chistoso, si lo podríamos decir coloquialmente, porque en realidad no fue un tema de que dijera, quiero ir directamente a la UBO, sino que, pasaba siempre por fuera en el metro y siempre veía desde afuera que estaba la UBO. Y entonces me decidí un día a venir a consultar información, como te digo, y bueno, encontré buena la infraestructura, me gustó el ambiente que tenía y como que era un poco más ameno que otras universidades que a lo mejor son un poco más grandes y como más frías, por decirlo de alguna forma. Entonces quizás eso podría mencionarte. Ya, ok. ¿Cómo fue el desempeño como estudiante en la UBO, según los recuerdos que tiene? Bueno, en realidad tenía buenas relaciones con mis compañeros, quizás no las mejores, no tenemos diferencias, y en cuanto a docencia o a los docentes que habían, eran bastante cercanos. Siempre tuve buenas relaciones con la mayoría de los profesores, que de hecho aún todavía veo algunos por ahí dando vueltas, así que bueno en general. Según su experiencia, ¿qué sería lo bueno y lo malo de la UBO? Según su punto de vista. Quizás, si hablamos de lo malo, si es que se puede mencionar como malo o más, quizás desde esa perspectiva, quizás que la UBO, y que me imagino que lo debe tener en mente, es que tal vez está como muy arraigada solamente en región metropolitana. Quizás le faltaría a lo mejor expandirse a otras regiones quizás y crecer, que yo creo que tiene el potencial. Y lo bueno, como te decía, que también viene de la parte de que es bastante ameno el ambiente, como que es cercano, te puede acercar a los docentes o a la plana directiva y poder conversar de forma tranquila. Ya, según su paso por la UBO, ¿qué oportunidad brinda la UBO a los estudiantes? Bueno, yo creo que te da varias opciones, varias oportunidades. De hecho, en mi experiencia personal, yo tuve la oportunidad de salir afuera, a ir a hacer una pasantía al extranjero, a España, al postular alguna beca específica que
día acá en la universidad, y gracias a eso pude conocer diferentes culturas, diferentes formas de comunicación, así que en cuanto a oportunidades yo creo que tienes bastantes opciones. Lo único que sí, obviamente tienes que esforzarte. Claro. ¿Y tenían que contar con algún requisito aquellas personas que se ganaban O sea, ese tipo claro, de beca? para poder postular a la beca, obviamente hay ciertos criterios de selección. Y dentro de eso, obviamente, para poder seleccionar te piden notas, te piden ciertas entrevistas específicas. No me acuerdo detalladamente cuánto eran los requisitos, pero sí te piden algunos requisitos, pero sí, todos pueden postular, digamos. No hay un tema de que te discriminen por alguna razón, sino que una vez que postulas, procesan tus datos y van seleccionando de ahí de acuerdo a los criterios que ellos tienen. ¿Y actualmente cuenta la universidad con esos beneficios? Hasta donde yo sé, sí, porque lo que pasa es que sigue habiendo temas de intercambio estudiantil, algunas becas específicas, por lo tanto yo hasta donde tengo entendido, sí. Así que los que quieran postular podrían preguntar directamente a sus jefes de carrera cómo hacerlo o hacia dónde dirigirse para poder pedir información. Ok. ¿Y qué área de la fonoaudiología le gusta o ha trabajado más? A ver, yo creo que lo que más me llama la atención, aunque todos me gustan un poquito, pero la que más me agrada es trabajar en el área de lenguaje, o si también lo podemos llamar desde una perspectiva como cognición-lenguaje, ya en el rango de edad de adulto mayor. Como que eso me agrada más, me entretiene más atender a lo mejor abuelito y cosas de ese estilo. Ok, profesor. Sabemos que una de las áreas de interés que lo está mencionando, relacionado a las diferencias lingüísticas y las influencias culturales en los idiomas. ¿Cómo se puede definir las diferencias lingüísticas? ¿Sí me entiende la pregunta? Sí, claro. O sea, si quisiéramos hacer, podríamos hacer 20 programas de eso, pero obviamente en términos generales las diferencias lingüísticas se influencian básicamente también por varios aspectos, y uno de hecho de eso es la cultura. O sea, básicamente eso también lo vi cuando hice esa pasantía que te decía yo, que fue al extranjero, que dependiendo de los lugares donde tú estás, o donde te crías, o donde el entorno que te rodea va influenciando directamente tu forma de hablar, tu forma de comunicarte. Algunos son más toscos, algunos son más amenos, lugares específicos donde la gente es más cercana. Por ejemplo, hice algunos viajes también, o alguna vuelta, me di por Alemania, en donde la gente, y al parecer, bueno, lo poco que estuve en realidad no podría hacer un juicio completo, pero es un poco más quizás seria, por decirlo de alguna forma, quizás por también su historia de vida, ya, y también diferencias lingüísticas que se van viendo en cómo usan, por ejemplo, la terminología de ciertos conceptos, que de hecho cuando fui a España también me costó un poquito agarrarle a ciertas palabras que ocupaban allá, porque obviamente es otro lugar del mundo y otra Claro. cultura también. ¿Cómo se logran identificar estas influencias culturales en los idiomas? ¿Cómo podemos identificar eso? Bueno, principalmente a través del idioma, como usted lo comentaba, si podría describir con más detalle. Claro, como te mencionaba, por ejemplo, cuando yo fui a hacer estas pasantías, estuve en un lugar que era de rehabilitación para niños que tenían algunos síntomas, como síndrome de Down y otras cosas, parálisis cerebral, entre otros, y también había niños que básicamente tenían leves retrasos del lenguaje o problemas del lenguaje, y de pronto habían ciertas palabras que los niños, yo decía y ellos no me entendían, porque cambia el léxico, a pesar de que sea español, allá el español de España es diferente al de acá, tanto a nivel de fonético-fonológico, ya en cómo decir ciertos fonemas suenan diferentes, como también las palabras, como te decía. Por ejemplo, yo a algunos niños, como ejemplo directo, te podría decir que le decía de repente, bota el papel al basurero, y ellos no me entendían, porque para ellos botar es como casi una pelota, como rebotar. Entonces quedaban mirándome como, ¿cómo voy a botar un papel en el basurero? O no sé, pues les decía, ¿sabes qué? Mira, toma la bombilla y tómate el jugo. Y me quedaba mirando extraño, porque para ellos bombilla es lo que nosotros llamamos ampolleta. Entonces era Claro. como que yo le estoy diciendo literalmente, toma una ampolleta y
y tómate el jugo o métela al jugo. Era como, Claro, ¿qué, o sea, qué me estás diciendo? hay cambio en cuanto a gramática y significado de las palabras. Claro, si lo hablamos de significado y significante, como se denomina, cambia totalmente y para ellos es como raro que está hablando este tipo que habla español, pero no estoy entendiendo qué me está diciendo. Claro, y eso igual un poco afecta quizás a la comunicación, Sí, al exactamente. tema de interacción. Exactamente, o sea, yo que era el extranjero en este caso, por decirlo de alguna forma, tenía que adaptarme a ello y tratar de yo empezar a decir en vez de, no sé, bombilla, tenían otra forma de decirle a ese objeto, ya, o como te digo, en vez de decir botar al basurero, le decía arrójalo, no sé, tratar de cambiar mi sistema de palabras, mi léxico, para adaptarme al de ellos. Perfecto. Y, por ejemplo, ¿cómo logró notar las diferencias lingüísticas entre la idiosincrasia, o sea, entre las palabras chilena y española cuando estuvo allá retomando la parte de la pasantía? ¿Qué es lo que más le llamó la atención quizás de la forma de hablar de ese lugar? Mira, en realidad no era tan diferente a Chile, a pesar de lo que te digo que sí hay ciertos léxicos que ellos ocupan que uno no está acostumbrado. ¿El acento tal vez? ¿Acostumbrar el oído a ese acento? Sí, habían ciertas palabras o ciertas formas como te digo, de enunciar ciertos fonemas en donde, al igual que en Chile, cortan ciertos sonidos o los dicen muy rápido y como que costaba identificar si de repente si eran palabras quizás parecidas a otras, si me decía una o la otra. Pero eso me imagino que es en todos lados, igual que en Chile, que nosotros tenemos ciertos modismos que también tuve que adaptarme allá. De hecho, ellos tienen un léxico de modismo muy arraigado al tema católico, muy arraigado al tema religioso. Entonces, de repente, ciertas expresiones tienen que ver con, por ejemplo, hostia, que se ocupa en ese ambiente, o, no sé, hablan mucho de la religión, como te digo, Cristo mío, como expresiones que acá no tienen mucho asidero en Chile. Ok, profesor. ¿Y usted cómo podría definir el acento chileno? ¿Qué es la característica del acento chileno? Bueno, como digo, ahí también existe una diferencia marcada entre si hablamos de lugares de Chile, el norte, el sur, el centro, o los estratos sociales o económicos, va cambiando quizá un poco la forma de ocupar, si es que lo llamamos como coloquialmente el acento. Pero lo que yo te podría mencionar es que existen muchas palabras, lo mejor que tienen históricamente un arraigo o una base en cuanto a sonidos que ocupan mucho de nuestra cultura autóctona. Por ejemplo, hay muchas palabras que ocupan CH, que viene de los pueblos, no sé, indígenas, mapuche, en donde también había muchas palabras con CH. O sea, por eso todo acá hablamos de chicha, chuicamata, no sé, incluso algunos improperios, no los vamos a mencionar acá, que tienen CH. Entonces, tiene mucho desde arraigos, desde las culturas que vienen hacia atrás, lo que va quedando como el acento chileno. Ahora también ¿cómo se llama? Tiene una particularidad el idioma chileno o el español de Chile, que es muy rápido. O sea, nosotros hablamos demasiado rápido y podrían ser dos características que te podría mencionar. Por eso de repente vienen algunos extranjeros y no nos entienden qué estamos hablando porque dicen que hablamos muy rápido. Ok. ¿Algo más que quisiera agregar a la diferencia de idiomas, lenguajes? Bueno, dentro de lo que podríamos hablar de español, de los diferentes lugares de los hispanohablantes, como te digo, yo tuve la experiencia de poder conversar con personas de España y que tenían obviamente también, al igual que nosotros, no solo vivían, yo fui a la parte que era del sur de España, en Murcia, pero conocí gente también que vivía en el centro de España, en donde se notaban diferencias lingüísticas entre el centro de España y el sur de España, al igual que acá. En el sur hablaban un poquito más cantadito, por decirlo de alguna forma, y el alófono o el sonido de por decirlo de alguna forma, o las que decimos nosotros, cambia también dentro del centro al sur.
Y si lo vamos a expandir, por ejemplo, a algunos otros lugares, y hablando de lengua inglesa quizás, para que entiendan de qué nos referimos, también hay diferencia entre, por ejemplo, el inglés de Estados Unidos con el inglés de Inglaterra o Reino Unido, en donde van cambiando ciertos fonemas y se dicen de diferentes formas y van cambiando dependiendo del lugar también. Por ejemplo, en Irlanda se dice de una forma, en Escocia se dice de otra forma, se van cambiando los sonidos y los fonemas en sí de acuerdo al lugar, a pesar que sea el mismo idioma, que es inglés para todos. Por eso de repente hay ciertas diferencias y que entre ellos de repente se sigan mirando un poco extraño, pero no es que no entiendan lo que estoy diciendo, sino que les suena raro, al igual que nosotros. Entre esas son como las diferencias más grandes que existen o que te podría mencionar, y eso va influenciándose por las culturas, como te decía. También existen ciertos arraigos específicos dentro de lo que podemos mencionar. Si yo vivo no sé, en Estados Unidos, en Miami, donde también va llegando mucho hispanohablante, gente de México que va emigrando, y se influencia también en cambiar ciertos fonemas de cómo se dicen en esos lugares, a pesar que obviamente Estados Unidos es un mismo país, van influenciándose por ciertas raíces latinas y van cambiando como dicen las palabras, o incluso van hablando del Spanglish, que van mezclando palabras en español con inglés, y ahí va arraigándose y se nota mucho cómo la cultura va influenciando la lengua en sí, porque la gente va introduciendo ciertos términos específicos o formas de hablar y se van creando nueva terminología o neologismo que a lo mejor antes nadie decía. Entonces se nota mucho en que cuando una persona va de un lado a otro, el shock cultural puede ser muy grande si la diferencia es demasiada. Y ahí es donde uno tiene que adaptarse básicamente, y es como volver a aprender un poquito de un nuevo español o un nuevo inglés, si es que lo queramos llamar de esa forma. Ok, profesor, clarísimo. Ahora vamos con Recoleta Soundtrack, con Recoleta Disco. Trans, disco, pop, reggae, industrial. Trans, disco, pop, reggae, industrial. Santiago, despierta, por favor. Reggae, reggae, reggae. Recoleta, disco, Mapocho Town. Vega Central, Cazuela Animal. Parque Forestal, Pito y Morral, Pino en caja, Redlocks y lentes de sol. Misty Campana, capoeira y sound. Paraguayo con coco, te gusta mi amor. Recoleta, disco, soundtrack. Trans, disco, pop, reggae, industrial. Trans, disco, pop, reggae, industrial. Santiago, despierta, por favor. Reggae, reggae, reggae. Puente Alto, minimal, down, beatbox, Providencia, dance floor, la cisterna, flow, longaniza, unita, acid house, hip hop, techno con montura, white sensation. Fiesta, trance, DJ Europe. Fiesta, Manchester, New York City. Ultra visionary, Chilean people, worldwide Chilean, baratos con riendas. Trans, disco, pop, reggae, industrial. Trans, disco, pop, reggae, industrial. Santiago, despierta, por favor. Reggae, reggae, reggae. Trans, disco, pop, reggae, industrial. Trans, disco, pop, reggae, industrial. Santiago, despierta, por favor. Reggae, reggae, reggae. En Radio Hubo seguimos con el tiempo de la fonoaudiología. Profesor, ¿algún consejo para las y futuros fonoaudiólogos que saldrán de la Universidad Bernardo Higgins? Bueno, alentarlo obviamente a que sigan esforzándose, que sigan estudiando, que al final depende de ellos.
ser bueno en el futuro. Pero a nivel general, básicamente, como consejo y que a mí me ha servido es que ellos tengan iniciativa, ya en el sentido de que no solamente se queden con lo que los profesores o los docentes les decimos, porque nosotros somos guías, pero son ellos los que tienen que analizar la información, pensar por ellos mismos, y si ellos piensan que a lo mejor hay algo que no corresponde, o a lo mejor uno también se puede equivocar de pronto, si tienen argumentos, decirlo, no quedarse callados, tratar de analizar siempre lo que ellos lean o escuchen, y si les hace lógica, que sigan su camino, no que se queden como ovejitas siguiendo ahí al pastor, sino que tengan su propia forma de pensar. Eso en general, y que, como les digo, que se esfuercen y sigan adelante. Ya, profesor, ok. ¿Algunas palabras para despedir el programa? Nada, agradecerte a ti por haberme invitado. Es un bonito espacio y me parece que es bueno que se abran este tipo de espacios para poder dar a conocer distintas perspectivas y sobre todo de la fonoaudiología, que siempre hay que estarla resaltando para que se haga más conocida todavía y haya más profesionales dentro del área, que son bastante necesarios, como se han dado cuenta, como se vio también en la pandemia, por ejemplo, en donde no solo vemos el tema de la R, sino que vemos muchas cosas más dentro de nuestras áreas. Muchas gracias, profesor, por haber venido acá al programa, y gracias por habernos acompañado en el tiempo de la fonoaudiología, donde la fonoaudiología tuvo la palabra. Esperamos que nos puedan oír en nuestro siguiente programa. Hasta pronto. En Radio Hubo fue El tiempo de la fonoaudiología, donde el protagonismo se lo lleva la voz y el sonido de todas y todos nosotros. Sigue escuchando Radio Hubo Online.